¿Qué pasa cuando la fe se seca más rápido que la garganta? Hace 3 días cruzaron el mar. Vieron el poder de Dios abriéndolo delante de sus ojos. Y hoy están a punto de perder la fe por la falta de agua. El tema de hoy: Mará, aguas amargas. Un viaje al desierto, a un momento donde la fe del pueblo de Dios fue puesta a prueba y donde Él reveló un remedio que aún hoy transforma vidas. El pueblo de Israel avanzaba por el desierto de Shur. Venían de una victoria imposible, de un milagro que rompió las leyes de la naturaleza. Habían visto las aguas dividirse, el mar retroceder y a sus enemigos desaparecer bajo las olas. Pero ahora, después de 3 días sin encontrar agua, el cansancio comenzaba a mostrar su verdadero peso. Eran cientos de miles, quizás más de 2 millones, si se contaban mujeres, niños y ganado. Caminaban bajo un calor implacable, sobre tierra seca, sin sombra, sin alivio. Los niños ya no pedían, solo se aferraban al cuello de sus madres. Los ancianos se quedaban atrás, los animales tropezaban, y las miradas, aquellas que días atrás brillaban con asombro, ahora se dirigían a Moisés con preguntas que nadie se atrevía a decir en voz alta. Las cantoras que danzaron hace unos días ahora caminaban en silencio. Los hombres que alzaron sus manos con gozo ahora las usaban para cubrirse del sol. Y lo más preocupante no era la sed en los labios, era la sed en el alma, porque cuando el cuerpo se agota, lo que hay en el corazón sale a la superficie, y en muchos lo que comenzaba a salir ya no era fe. La jornada los había llevado a través del desierto de Shur, una extensión árida al este del Golfo de Suez. Durante 3 días no habían hallado ni una fuente, solo polvo, calor y el peso creciente de la sed. Pero entonces alguien divisó lo que parecía una fuente de agua. La noticia se extendió como fuego sobre rastrojo seco. Los pasos se aceleraron, las voces se levantaron. Agua, hay agua adelante. Bastaron esas 2 palabras para que todos aceleraran el paso. Algunos corrieron, otros alzaron a sus hijos sobre los hombros. La esperanza se movía más rápido que los pies. Habían llegado a Mará. A simple vista, el lugar ofrecía esperanza. Una fuente de agua visible, suficiente para una multitud. No se sabe si era un pozo profundo o una masa de agua estancada en una depresión del terreno. Los primeros en llegar no esperaron instrucciones. Se arrodillaron, sumergieron sus cántaros y llevaron el agua a sus bocas. Pero en cuanto el agua tocó sus labios, todo cambió. La esperanza se transformó en rechazo. El sabor era amargo, agresivo, punzante. Algunos escupieron de inmediato, otros se atragantaron. Una niña tosió con fuerza. El agua no solo sabía mal, era imposible de retener. Quemaba la garganta, generaba vómito, podía causar daño al cuerpo. En minutos los cántaros cayeron al suelo. Lo que parecía salvación sabía amargo. La decepción se expandió como una nueva sed, una sed frustrada. Lo que había sido júbilo se transformó en frustración, y la frustración en murmuración. Fue un reflejo de su alma. Esperaban dulzura, pero no sabían qué hacer con la amargura. La zona de Mará, según los sabios, era conocida por tener aguas contaminadas por los minerales del terreno, sedimentos alcalinos, sales como el magnesio, el sodio y el yeso, agua salobre que engañaba a la vista pero no se podía beber. Incluso los camellos suelen evitar esas fuentes si no están al borde del colapso. Lo que se sintió en ese instante fue más que sed, fue el peso de una promesa rota. Creyeron que lo que estaba delante iba a salvarlos, pero no era así. El agua parecía calma, pero no daba vida.
Lo que habían tocado con fe ahora lo sería con amargura. Los rostros lo decían todo: desconcierto, frustración, enojo. El corazón humano no solo se rompe cuando falta algo, también cuando lo que llega no es lo que esperabas. ¿Y tú? ¿Alguna vez has llegado a Mara? Ese lugar donde lo que soñabas que te daría vida te dejó vacío. Ese momento donde lo que parecía solución te dejó con más sed que antes. 3 días antes habían visto el milagro del mar y ahora enfrentaban los males del desierto. El calor, la sed y un agua que en vez de devolverles la vida les quemaba la garganta. La multitud comenzó a rodear a Moisés. El murmullo crecía con cada voz que se sumaba. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Entonces escuchó el reclamo, ese que nace del alma, que nace de lo humano. Cuando crees que todo está perdido, ¿qué hemos de beber? No era solo sed, era desconfianza acumulada. Moisés no respondió con palabras al pueblo, no intentó explicar, no negoció, no calmó con promesas humanas. Lo que hizo fue levantar su voz, pero no hacia ellos, sino hacia el cielo. Clamó al Señor. No era una oración tranquila, era un grito mezclado con urgencia, con cansancio, con dependencia absoluta. Delante de él, rostros exhaustos, labios resecos, miradas llenas de reclamo, y todo lo que le quedaba era la certeza de que solo Dios podía resolver lo que ninguna fuerza humana podía cambiar. El pueblo confiaba primero en lo visible, y solo cuando eso fallaba, miraban a Dios. Por eso la queja. Pero Moisés no esperó el colapso. Sabía que cerca de toda amargura, Dios tiene la solución. Y el Señor le respondió, no con un discurso, no con una lluvia, sino mostrándole algo que ya estaba allí, delante de todos, pero que nadie había visto con ojos de fe. Era un árbol. No era grande ni majestuoso, pero era suficiente. Sus raíces ocultas bajo la tierra seca se habían aferrado a una fuente que no se veía. En medio de un paisaje donde todo parecía morir, ese árbol permanecía en pie. Según los sabios, pudo haber sido un tamarisco o una acacia, maderas comunes en el desierto, duras y con un sabor amargo en sí mismas. Árboles que no dependen del agua superficial, como la de Mara, sino que extienden sus raíces profundas, buscando corrientes ocultas bajo la tierra. Por eso sobrevivían incluso en condiciones extremas, resistiendo el calor y la sequedad, donde todo lo demás se marchitaba. Su presencia era un recordatorio silencioso. Lo que Dios elige, aunque amargo a la vista, puede convertirse en instrumento de vida. La prueba no era el agua, era el corazón. Moisés avanzó entre la multitud. Ellos se abrían a su paso. En sus manos llevaba el árbol que Dios le había mostrado. Era madera dura, amarga. Nadie usando su lógica la habría elegido como solución. Pero Dios no estaba mostrando química, estaba mostrando obediencia. Moisés no preguntó por qué, no intentó razonar el proceso. Alzó el árbol y lo arrojó a las aguas amargas. Ese acto no fue magia, fue la sabiduría de Dios, transformando lo que era amargo. El golpe contra el agua fue seguido por un silencio expectante. Y entonces, ante los ojos de todos, lo imposible sucedió. Lo amargo endulzó lo amargo, no por reacción natural, sino por el poder divino que respalda la obediencia.
Los primeros en acercarse probaron con cautela. Sus rostros lo dijeron todo. El pueblo vio cómo aquellas aguas amargas se volvían dulces a su paladar. Cántaros se llenaron. Madres ofrecieron el primer sorbo a sus hijos. El murmullo de la queja cedió ante el suspiro de alivio. Ese día entendieron que el dulce sabor de la obediencia nace en medio de la amargura y que Dios prepara soluciones que tú no ves y endulza lo que tú llamas imposible. Los labios secos encontraron alivio y los rostros endurecidos por la sed comenzaron a suavizarse. El pueblo bebía, pero Dios no había terminado. En ese lugar, junto a las aguas que habían pasado de amargas a dulces, el Señor se reveló con un nuevo nombre: Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Los rabinos dicen que esto no hablaba solo de sanar las aguas y las enfermedades físicas. Él estaba sanando las enfermedades del alma, la desconfianza que aún arrastraban, las amarguras internas que no habían soltado, las cicatrices invisibles de Egipto que seguían marcando su corazón. Mara no fue solo el lugar donde Dios cambió el agua, fue el lugar donde empezó a cambiar al pueblo. Porque hay pruebas que no llegan para destruirte, sino para sanar lo que Egipto dejó en ti. Hay aguas en la vida que no se pueden beber, aguas que saben a traición, a pérdida, a heridas que nunca sanaron. A veces esas aguas no están en el desierto, viven dentro de nosotros. Así como en Mará, hay días en los que el alma clama por agua y lo único que encuentra es amargura. Amargura por lo que no fue, por quien se fue, por lo que no cambia. Y es allí donde Dios no levanta la voz para condenar, sino que como con Moisés nos señala un árbol. Y Jehová le mostró un árbol. A simple vista, un árbol común, sin belleza aparente, pero en sus raíces y en su propósito estaba el poder de transformar lo que parecía inútil. Siglos después, Dios seguiría usando un árbol, un madero, una cruz, un instrumento que a los ojos del mundo parecía derrota, pero que contenía la victoria. No hay agua tan amarga que la cruz no pueda endulzar. No hay herida tan profunda que el madero del Calvario no pueda redimir. Porque la cruz no vino solo a perdonar, vino a sanar las aguas amargas de tu alma. El árbol en Mará fue echado en el agua, el Mesías fue echado sobre nosotros. Y así como Moisés arrojó aquel árbol sobre lo amargo, hoy tú también puedes tomar ese madero y arrojarlo sobre tus memorias, tus pérdidas, tus quebrantos, tus amarguras, y el agua comenzará a cambiar. Dios no solo quiere darte agua, quiere mostrarte el árbol que transforma lo que tú creías imposible. En todas las pruebas, el remedio más seguro es la oración. Tan pronto presentas tu clamor, Dios ya tiene listo el remedio. Tómalo y échalo sobre tus aguas amargas. Cerca de cada amargura hay una solución. ¿Qué aprendiste de este mensaje? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. No te vayas sin dejar tu like y compártelo con alguien que lo necesite hoy. Suscríbete si quieres seguir recibiendo mensajes que pueden bendecirte. Y antes de irte, aquí te dejo otra palabra. Escúchala. Puede ser justo lo que estabas esperando.